Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 31 de agosto del año 2017. Estamos con Esteban Valenti, buen día. Buen día. Carlos Ramela ya recuperado, o mejor dicho, 99% recuperado. Buen día, ¿cómo estamos? Pasó la gripe, la tiene controlada, digamos. Fernando Butazzoni. Buen día. Y, de nuevo, Hernán Bonilla como invitado. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Vamos a ubicarnos en la política de nuestro país. Vamos a escuchar algo que ocurrió en el programa acá, ayer. Yo no comparto que los resultados positivos de ANCAP se deban a temas de la gestión anterior. Así respondió ayer la ministra de Industria, Carolina Cose, cuando le pregunté aquí en Perspectiva por algunas declaraciones que el vicepresidente Raúl Sendic había realizado el viernes pasado mientras recorría comités de base del Frente Amplio. En uno de aquellos discursos, Sendic atribuyó parte de los resultados positivos que ANCAP está mostrando ahora a las inversiones que se hicieron durante el periodo en que él integró y también presidió el directorio de la empresa. Sendic se preguntó, ¿qué tiene de malo que se capitalice una empresa del Estado después que hace un proceso de inversión de 1.200 millones de dólares? El resultado que está teniendo ANCAP no es solamente la buena gestión que los compañeros están desarrollando. El resultado que tiene ANCAP en este momento tiene que ver con que las inversiones que la empresa necesitaba están hechas. Recordemos, ANCAP presentó la semana pasada sus estados financieros intermedios correspondientes al primer semestre de 2017 que mostraron un resultado positivo de 77 millones de dólares. Los escucho, señores. ¿Quién empieza? Bueno, es una noria esto, ¿no? De una u otra manera volvemos siempre al mismo tema, enfocado de manera diferente. Cualquiera, yo cuando escuché las declaraciones de Sendic, que quiero decir que debe haber sido la cobertura periodística más intensa que he visto en los últimos años, ¿no? Es decir, la aparición de Sendic en todos los comités del Frente Amplio fue cubierta absoluta y totalmente por todos los medios. ¿Y qué estás queriendo decir con nada, eso? Digo, no sé, será un plan de la derecha, pero lo cubrieron por todos lados. La verdad se conocía de antemano que iba a hacer esa recorrida, se sabía a qué comités de base iba a ir, etcétera. Claro, eso ni que hablar. Ahora, eso es una de las cosas que desde el punto de vista conceptual me pareció más contraria a la realidad. Yo he analizado todo ese proceso de inversiones, que no es el único que determinó la pérdida de hay una discusión entre 800 y 1.200 millones de dólares de pérdida, considerando el perdón que hizo Venezuela de la deuda de ANCAP. Y quiero decir que también estaba todo lo que es el aumento de los costos, que después apareció al otro día, los costos de distribución, los costos del personal, 700 trabajadores más, lo que en general, cuando uno se hace una inversión de carácter tecnológico, ¿qué sucede? Lo primero que sucede, cambia los costos. Bueno, los costos en ANCAP, en lugar de mejorar, empeoraron todos. Es decir, por ejemplo, en el cemento, no es una maldición divina que el cemento se pierdan 30 millones de dólares en ANCAP y se ganen 30 millones con la misma producción prácticamente igual en la empresa privada. Es que hay 5 veces más personal. 5 veces más personal. Pero además, los costos, el despilfarro. Hoy yo leo que en Alur, porque todo está integrado, el precio de Alur lo termina absorbiendo ANCAP, se venden chalés, aviones, cosas absolutamente superfluas, ¿no? En un proyecto que tendría que haber sido de un rigor y de un juicio, precisamente por su alto contenido social y su complejidad, absolutamente extraordinario. Hoy aparece otra vez el tema de que, cosa que no sé por qué se alarman o se asombran, de que además de los gastos de la tarjeta están los gastos de los viáticos. Cualquiera que hubiera leído los gastos de la tarjeta sabe que los gastos de los viáticos eran por aparte, por una razón muy simple. No puede estar en Nueva York 5 días, estar en una tienda de ropa. Está todo lo demás. Entonces, si estás hablando de una de las notas de búsqueda de hoy, Raúl Sendic cobró casi 95.000 dólares de viáticos en viajes por ANCAP, además del uso de la tarjeta corporativa. 95.000 dólares. Devolvió unos 5.000. Claro.
porque los 130 que hace mención eran en realidad sobre la tarjeta. Pero yo creo que primero es falso, estoy de acuerdo con lo que dice la ministra, se produjeron cambios muy importantes, etcétera. Y la otra cosa es que mirando los números, que tienen ese enorme defecto, que para opinar es bastante restringido, hay que saber que un papel clave en los resultados de ANCAP está el hecho de que no acompañaron la curva del crudo. Es decir, que los uruguayos pagamos un porcentaje muy alto de la capitalidad. De esos 77 millones, se recaudaron unos 240 millones por no haber seguido la curva de los precios, del crudo, como se podría haber seguido. Y por lo tanto, también eso no es correcto en absoluto. Además de que alguna de las inversiones que también yo he seguido, por ejemplo, el Quillororó. A ver, ¿quién logra explicar que un barco se demoró 28 meses en construir, se demoró 28 meses en insonorizar, durante el cual se gastó casi el mismo valor para alquilar empujadores privados? ¿Cómo se puede explicar? Entonces, yo podría tomar caso por caso, que lo he estudiado, y decir que es absolutamente cierto lo que dice la ministra. Absolutamente cierto. No es, al contrario, lo que hubo que hacer en la actual gestión, y por algo se cambió toda la gestión, fue modificar decisiones, criterios de gasto, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo, y termino, es decir que en realidad se equivocaron porque no pidieron antes la plata, ¿no? Que tendría que haber pedido una capitalización. Lo que pasa es que si pedía antes la plata, una planta que estaba cotizada en 100 y pocos millones, era un poquito difícil que te vieran a dar 421 millones por una planta desulfurizadora que tiene serios problemas constructivos, porque fue hecha por YPF y no por Repsol, que fue la que ganó. Bueno, Esteban hizo una larga intervención en la que dio su punto de vista sobre lo que Sendik dijo el viernes pasado en la recorrida por los comités de base, a propósito de la gestión en ANCAP, los resultados que entonces se obtuvieron, los que se están obteniendo ahora. Pero otra lectura posible, que quizás era la que yo proponía, es la salida ayer de la ministra. O sea, cómo responde ayer a la pregunta, a propósito de si comparte o no lo dicho por Sendik. Yo acá puse un fragmento de la grabación. En realidad, la respuesta le llevó un rato a la ministra porque, en primer lugar, sostuvo que en la pregunta había varios hechos mezclados. Después dijo que era una pregunta que la embretaba, que la colocaba en una situación difícil. Dijo, yo estoy convencida que el mejor proyecto para este país es el del Frente Amplio y por lo tanto muchas veces opto por un silencio activo. Le pregunté si iba a ser esa entonces la actitud ante este planteo en particular y luego no, siguió avanzando. Y dijo lo que dijo, esa frase, y ahí paró, ¿no? No quiero seguir. Ahora sí dijo, me gustaría pasar a otro tema. Sí, claramente la nota de ayer fue, digamos que fue original o de alguna manera pintoresca, porque parecía una especie de tanteo de juego de box, ¿no? Donde la ministra amagaba, venía. Y para mí demostraba, ponía de manifiesto por un lado esa dualidad que hay en el gobierno claramente sobre lo que ha sido Sendik y lo que ha significado, y por tanto un poco esa división que existe. Y a su vez me parecía que se justificó mucho, dijo que ella no hablaba de cosas para no perjudicar la unidad del frente, demás y demás, pero me pareció que en definitiva quería al menos dar una sentencia clara, y fueron esas muy pocas palabras del final donde señaló que lo que decía Sendik no era cierto. Estamos hablando de una figura del MPP, ¿no? Ese es un dato que vale la pena incorporar al cuadro, al análisis. Sí. Está dividido en cuanto a su ver, claro, no hay un solo MPP frente al tema Sendik, hay varios. O sea, ese es el problema. Y acá voy a mi análisis. Estamos hablando, para terminar, de una figura que corre con posibilidades para candidatura del año 2019, ¿no? Pero yo como comparto plenamente el análisis que hizo Esteban sobre los disparates que dice Sendik, sobre la falta de lógica, sus afirmaciones, ya un poco hasta escucharlo, yo lo dije acá este programa hace mucho tiempo, da hasta un poco de lástima, porque parece que este hombre fuera un fakir que está empeñado en hacerse daño y en suicidarse políticamente.
Lo que a mí me llama la atención es que en los últimos tiempos, si era evidente que Sendik se quería suicidar él, hoy me da la impresión de que todo el Frente Amplio se quiere suicidar a través de Sendik. Porque el Frente Amplio posterga, alarga este episodio, le da tiempo, le da notas, le da presencia, sigue en la opinión pública, en vez de adoptar de una vez para siempre una decisión clara y concreta sobre este punto. Esta muestra de divisiones, ya no por sectores, sino adentro de los propios sectores, estas amenazas de que vamos a acatar, de que no vamos a acatar, de que vamos a votar, de que vamos a no votar, de que me voy, de que no me voy, le hacen un daño enorme al Frente Amplio como fuerza política. Ya el tema supera el deterioro personal de Sendik, que es brutal y que para mí es definitivo e irreversible, que cada vez que abre la boca lo agrava y lo agranda, sino un poco me da la impresión de que el Frente, que siempre ha sido un partido muy disciplinado y con mucho criterio para actuar frente a esas emergencias, acá no ha podido salir de esa lucha intestina y sigue postergando decisiones y sigue dando un festival de contradicciones que lo está dañando también al Frente como fuerza política. O sea, yo decía el otro día en Twitter, acá antes se suicidaba Sendik solo. Hoy parecería que está todo el Frente buscando suicidarse atrás del episodio Sendik. Y lo siguen dilatando, cuando lo mejor, cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, terminal, es buscar una medida radical e intentar algo, pero no seguir tomando todas las mañanas una pastillita y discutiendo eternamente sobre el mismo tema. Bueno, Carlos parece que está a favor de la eutanasia. Es una broma. Yo quiero señalar dos cosas. Primero, a mi profundo malestar con la utilización que se hizo del día del comité de base para justamente brindar una palestra a uno de los principales actores políticos del Uruguay, nada menos que el vicepresidente de la República, que está envuelto en un escándalo de proporciones. Creo que el día de los comités de bases tiene otro significado simbólico, tiene otra función además. Durante varios años se intentó, por decirlo de alguna manera, revitalizar ese instituto tan propio del Frente Amplio, al cual últimamente, todos lo dicen, acude cada vez menos gente, en general gente mayor, adultos mayores. Y bueno, y ahora el día del comité de base se utiliza para que básicamente, como decía Esteban, parecía una campaña. Es probable que haya... Que el lunes pasado, cuando discutimos esto, Gabriel Mazarovich destacaba que el día del comité de base funcionó como tenía que funcionar. Se realizó la votación que había que hacer y hubo discusiones a propósito de los temas que se habían sugerido. Por ejemplo, educación, que eso existió. Lo que pasa es que la prensa o muchos medios de comunicación, decía Gabriel, se enfocaron en la recorrida de Raúl Sendik. Pero ¿y cómo no se van a enfocar en la recorrida de Raúl Sendik? Si Raúl Sendik o sus asesores o la dirección del Frente, no sé quién, decide que vaya a recorrer los comités de base en el día del comité de base, es evidente que todos los focos y toda la atención va a estar centrada en eso. Yo creo que fue una mala decisión política, no sé de quién, pero fue una mala decisión política que desnaturaliza lo que realmente debe hacer los comités de base y que seguramente muchos lo hicieron. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la actitud de la ministra Cose a mí me parece correcta. En cuanto a no echar leña al fuego en un ámbito que no es el más adecuado. Supongo que ella en el ámbito del Consejo de Ministros, en el Parlamento cuando es citada, en el seno de la organización política en la que milite, en fin, etcétera, tendrá su postura y lo dirá claramente. Me parece que fue muy contundente al decir que ella no estaba de acuerdo con que la mejoría se debía a la gestión anterior. Eso fue una frase breve, pero absolutamente contundente y clara. Eso es lo que piensa la ministra del ramo. Por otro lado, la ministra del ramo le estaba respondiendo, si bien la pregunta la hizo Emiliano Cotelo, estaba respondiendo a Sendik, que en esa infortunada gira por los comités de base se le ocurrió hablar de la gestión de ANCAP. A mí me parece que, como decía Ramela, es una fuente permanente de errores, de palabras donde debería haber silencio y de silencio donde debería haber palabras. A mí cuando escuchaba la entrevista de Carolina Cose me hacía acordar a, capaz que la audiencia aquí en la mesa
lo ubica en el tarareo conceptual de Lelutier, ¿no? Esa cosa que se estira y al final se dicen dos cosas al mismo tiempo. Está claro que la interna del frente está dividida en qué hacer con el caso Sendik. En la prensa viene hablándose de que se está negociando alguna posición por el plenario que más o menos deje contento a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que es una situación de no retorno la situación de Sendik, por lo menos en el corto plazo. Capaz que no sé qué va a pasar en 2 elecciones, pero para el 2019 no tiene retorno cuando uno ve las encuestas de popularidad de los candidatos y demás. Creo también que le hace mal al Frente Amplio prolongar esta situación indefinidamente. La oposición festeja con que se siga estirando el caso Sendik y que no se resuelva de alguna vez de alguna forma, que esto siga con el paso del tiempo. Lo que pasa es que el proceso es complicado, es necesariamente complicado, ¿no? ¿Seguro? El solo hecho de haber ido al Tribunal de Conducta Política puso en marcha una maquinaria que no tiene solución simple. No, Fíjate que ahora, por ejemplo, hubo que resolver si se difundía o no antes del plenario nacional el informe del Tribunal de Conducta Política. Ese ya fue todo un lío. Seguro. Y se resolvió que sí, que se lo va a difundir el lunes. Entonces, todo lo que se ha venido hablando, todo lo que ha circulado hasta ahora, todas las negociaciones que han estado corriendo en estos días, el lunes van a cambiar, con el dato que pase a formar parte de la opinión pública, con lo que dice el documento ese, como que hay una alteración repentina y la semana que viene va a ser otra cosa, ¿no? Sí, pero más allá de que las teorías absurdas, conspirativas y demás, es el propio Frente Amplio y el propio Sendik el que se fue acorralando en esta situación. Porque es Sendik el que va al Tribunal de Conducta Política, porque es el frente que le dio este manejo extraño de la situación, de poner el dictamen en una caja fuerte, reunir a algunos grupos y otros no, y después con los otros. Y termina siendo el frente el que se embreta en esta situación. Y Sendik mismo, que no es increíble como todas las semanas se las arregla para meter la pata con algo distinto. Ahora queda una situación en la que si el fallo lo favorece le parece bien, pero si el fallo le es adverso no lo reconoce. Y si se espera por la justicia se va a ir este periodo de gobierno sin que haya algo para poder resolverlo. En todo caso, sí creo que lo que vos señalabas, Emiliano, de la entrevista a la ministra Cose, que pone el foco en una situación en la que me parece que juegan dos cosas. Uno, los frentistas que se dan cuenta que tienen que resolver esta situación lo antes posible, pero como vos decís, no es sencillo. La única solución es que el propio Sendik renuncie y parece que eso no va a pasar. La gente de su entorno más cercano lo sigue defendiendo. Él parece que está aferrado a la decisión de no renunciar. Y después ahí están las especulaciones políticas de la interna al frente, entre los que ya se estaban peleando por ver quién era el vice, en caso de que renunciara, y los que ven cómo se posicionan los distintos grupos y los distintos candidatos hacia 2019. Ahora, no, yo un solo apunte a partir de lo que dice, de lo que decía Emiliano recién. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la política uruguaya y en la política mundial altas jerarquías de gobiernos que dicen, bueno, si yo soy un obstáculo, doy un paso al costado, y lo dan? Ahora, yo no puedo creer que Raúl Sendik no se dé cuenta que es un obstáculo, por lo menos en un factor de calma institucional del frente y de unidad del propio Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si hay dificultades y si yo soy un obstáculo, pues seguiré siendo un obstáculo. Eso es lo que está diciendo. Sí, recordemos el planteo que hizo durante la recorrida del viernes. A mí me pusieron como vicepresidente de la República, el pueblo, la Constitución y la ley, por lo tanto solo dejaré ese cargo si alguno de estos factores lo determina, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, en principio está diciendo, yo sigo hasta el final de este periodo de gobierno. No. Bueno, Podría ocurrir que antes hubiera fallos judiciales, etcétera, pero en principio dice, sí, yo sigo, ¿no? pero Yo quiero plantear tres cositas. Primero, usted no sé si vieron una casualidad, ¿no? Lo digo entre comillas. Declaraciones de los líderes de la oposición sobre la aparición de Sendik en los comités no existieron. ¿Está? Absolutamente. Y yo hubiera hecho lo mismo. No lo estoy diciendo. Es decir, si ves tu enemigo estrellarse, no lo interrumpas. Ni siquiera aparecieron otras figuras del Frente Amplio, excepto una aparición de Michelini, una aparición... nadie que los desmintiera, los está diciendo. Una de las partes es, todos nos equivocamos. Entonces,
Nada menos que eso. Todos Sendik dijo el viernes pasado, todos hemos cometido errores en los cargos de gobierno que ocupamos. Cualquier lectura de eso es un horror. Cualquier lectura de eso es un horror. Es un método absolutamente de distribuir las culpas. Tercero, eso de que efectivamente yo discrepo con que él se metió en un corral de ramas y no tiene salida con el tribunal. Lo que pasa que él traspuso su experiencia en anteriores organismos del Frente Amplio, donde fue y dijo que tenía un título y se lo levantaron y se lo dieron, con esta presentación. El mecanismo es meter el Frente Amplio hasta el cuello en el asunto. La estrategia es bien clara, no es solo de debilidad o de incapacidad. El equipo, que es un equipo totalmente del 26 de marzo, que es lo que le queda a la 711, lo que está planteando es, cuanto más gente esté metido, y si está todo el Frente Amplio, es la manera de defender. Y hay un tercer aspecto, además, de toda esta situación, que tiene que ver con lo que está pasando en el Frente Amplio, es la lucha despiadada entre el viejo Frente Amplio y esto que es otra cosa, absolutamente otra cosa. El viejo Frente Amplio es el Tribunal de Conducta Política. ¿Por qué? Porque es gente que tiene una historia, una tradición, que tiene toda una serie de cosas, que tiene la delicadeza de decir yo no voy al tribunal porque soy empleada del Poder Legislativo, imagínate, comparado con otras circunstancias. Esa fue la decisión que tomó una de las integrantes del Tribunal de Conducta Política. Entonces, comparado con el plenario que le vota el título, ¿no? O que le aprueba, ese es un cambio radical. Y efectivamente lo que va a pasar el 9 de septiembre, lo que pasó en estos días en cuanto a discutir, distribuir o no distribuir, si no distribuís el documento, cómo vas a votar si sos representante de la base en el plenario, es absolutamente imposible. Pero además, si vos desde el punto de vista constitucional te amparás en ello diciendo que sos el vicepresidente electo, todos los ciudadanos de este país tienen derecho a saber quién es el vicepresidente electo. No solo los frente amplistas. Más allá de que el fallo del tribunal sea un fallo de carácter político, no vinculante desde el punto de vista institucional. Pero en este país todos sabemos, y hay muchas experiencias, que si vos vas a tu partido y tu partido te saca la confianza, bueno, digamos que desde el punto de vista como vicepresidente de la República, ¿va a poder seguir cumpliendo las funciones que tiene que cumplir? El Poder Ejecutivo le va a seguir dando, si el Frente Amplio resuelve, cosa difícil, porque yo creo que hay una seria vocación de suicidio, seria. Creo que hasta ahora 5 personas levantaron la bandera del Frente Amplio de Sereni, del Frente Amplio histórico, del Frente Amplio que si venís y me traes, yo te voy a dar una opinión sobre lo que pasó, no sobre lo que es conveniente para vos y para supuestamente el poder. Y yo creo que estamos en un momento de división de las aguas, muy profundo y muy complejo. Yo creo, tú decías, Emiliano, hace un rato cuando hablaba Hernán, que están frente a un proceso muy complejo. Yo creo que el proceso no es ni tan excepcional ni complejo. Lo que pasa que la inoperancia, la falta de valores, la falta de referencias, una ineficiencia rayana en lo absurdo, y quizás, como dice Esteban, la existencia de un nuevo Frente Amplio que ha perdido las referencias y los valores que tenía el anterior, llevan a este disparate, porque si se decide convocar a un comité de disciplina o lo que sea interno, bueno, es para escuchar su dictamen y para darle valor. Hacer que después, tú decías, bueno, porque está en el sobre, no se entrega, pero eso es parte del disparate. Está claro que el sobre lo filtró la 711. Yo no sé quién lo inexorable. Filtró, pero es vergonzoso de que un tribunal se reúna, de que tenga un fallo ya hace 15 días y que esté supuestamente encajonado, lacrado, según dijeron, sin perjuicio de que ayer mi querido amigo el Pepe Mujica dijo, está lacrado, pero yo lo vi. El hombre tiene su capacidad de visión muy especial y no va a pasar nada. Entonces, todo este jolgorio filosófico absurdo de lo vi, no lo vi, está, no está, todo esto es una vergüenza, pero esto no era indispensable, este no es un procedimiento que esté escrito en ningún código, esto es los movimientos tortuosos de una fuerza política que está careciendo de liderazgo y de determinación. Porque acá lo primero que tendría que haber ocurrido cuando esto empezó a funcionar
es que Tabaré lo llamara a Sendik y le dijera, señor, hasta acá llegó mi amor, se tiene que ir. Y Sendik se tendría que haber ido. Lo segundo tenía que haber pasado, si Sendik tuviera un poco de sensibilidad personal y política, es que tendría que haber dicho, como decía Fernando hoy, soy un obstáculo para el gobierno, soy un obstáculo para el frente, voy a reivindicar mi honestidad en todos los ámbitos posibles, pero doy un paso al costado. Lo tercero es que cuando se conoció este dictamen no se postergara 20 días su difusión para saber si se da antes, se da después. Y como decía Esteban, ¿qué sentido tiene entregarlo el mismo día si ese día hay que votar? Lo tienen que dar antes para que lo puedan analizar. Pero además, qué mal que le hace la transparencia de la democracia interna que haya cantidad de gente que reclama conocer el dictamen, otros que dicen que está cajoneado y Mujica dice que está lacrado pero que él lo vio. Es un sainete todo, es un disparate. Ahora, esto no es que sea complejo, esto es que el frente hoy está perdido. No tiene rumbo, no tiene autoridad, no tiene determinación. Vázquez no manda. Ese es el problema en este episodio. Que yo no me felicito y estoy contento como oposición supuesta de que esto le está haciendo mal. Yo creo que esto es la confirmación, quizás lo que decía Esteban, de que hay un nuevo Frente Amplio que ha perdido algunos valores y algunas referencias y algunos conceptos de lógica política que tenía el anterior. Estoy seguro que esto no pasaba en la época de Sereñi, de ninguna manera. ¿Cerramos? Brevemente nomás una cosa sobre el resultado de ANCAP, que fue lo original de la entrevista a Cose. Ya todos hemos hablado muchas veces de lo espantoso e injustificable que es que una empresa monopólica haya perdido plata, lo de Sendik ahora en el día del comité de base. Dicho entre paréntesis, a mí no me gusta que una fecha patria se partidice de la forma que suele hacerse con el día del comité de base, y preferiría que hubiera habido actos públicos de conmemoración de la Declaración de Independencia. Pero sobre el resultado de ANCAP, me parece que tampoco es para festejarlo de ahora. Tiene una empresa pública, monopólica, la más grande del país, que nos cobra un precio carísimo por los combustibles, tenga un pequeño saldo positivo en su resultado. Bueno, no hay nada para festejar, no quiere decir que haya una nueva gestión, y ANCAP me parece que va a seguir dando material sobre lo que ha pasado también post-Sendik, pero también lo previo a Sendik, porque hay otra cosa que han dicho el grupo de Sendik, el propio Sendik, y que es que muchas de las decisiones que se le achacan a él venían de la presidencia ANCAP de Daniel Martínez, y creo que por ahí también va a haber una punta que se va a ir explorando en los próximos meses.